Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, buenos días en función del lugar donde nos escuchéis. Bienvenidos a EALDE, bienvenidos a este webinar que tiene como título Cómo el Big Data está cambiando nuestro sector asegurador, ¿no? El webinar de la tarde de hoy lo he dividido en 5 puntos. Y luego, como ha comentado la compañera, abriremos un turno de preguntas de unos 5 o 10 minutos. La exposición durará unos 30-35 más unos 5 o 10 minutos de preguntas. Sí que os recomiendo, por anteriores webinars, os animo a que vayáis realizando las preguntas a lo largo del webinar. No hace falta que esperéis al último momento, porque cuando yo abra el apartado de preguntas, yo empezaré desde el inicio. Por lo tanto, iré respondiendo en la medida de lo posible las preguntas en función del orden que las hayáis hecho. Siempre me pasa que hay más preguntas del tiempo necesario para responderlas y bueno, ya de antemano seguro que tengo que pedir disculpas porque no voy a poder responderlas a todas. Pero bueno, yo os animo que la mayoría de las veces, gran parte de ellas, sí que damos respuesta. Bueno, pues el plan de hoy, vamos a ver 5 puntos, vamos a introducir el webinar, vamos a ver cómo está cambiando el Big Data, ¿no? Nuestro sector asegurador, por qué son tan importantes, lo veremos en el punto 2, las 8 Vs del uso del Big Data, por qué son tan importantes en nuestro sector asegurador. ¿Qué es eso de las 8 Vs? Bueno, es el tratamiento de los datos y las características que tienen que tener los datos, luego lo veremos paso por paso. Vamos a ver ya más a fondo, ¿no? Cómo el Big Data está cambiando, de hecho es el título de nuestro webinar del día de hoy, el sector asegurado, ¿no? Veremos un poco, hablaremos de la calidad del dato, no solo tenemos que disponer de datos, sino que estos tienen que tener una calidad adecuada. Y por último, concluiremos, sintetizaremos cada una de las conclusiones que iremos bueno, obteniendo a lo largo del webinar. Y bueno, y lo último, pues lo que he comentado, las cuestiones y las respuestas, ¿no? Question and answer de cada una de vuestras preguntas. Muy bien. Sin lugar a dudas, nuestro siglo XXI, ha traído grandísimos cambios, ¿no? En todos los sectores, no solo en el sector asegurador, sino en todos los sectores financieros, retail, cualquier sector está modificando sus hábitos a la hora de ponerse en contacto con los clientes, a la hora de definir productos, a la hora de comercializar dichos productos. Y todo ello gracias a, como bien sabéis, a las tecnologías de la información, como las nuevas tecnologías están cambiando nuestro día a día, como aparatos de teléfonos móviles personales, ordenadores, tablets, cualquier instrumento tecnológico está cambiando nuestro día a día, la manera de hacer los productos, la manera de hacer publicidad, la manera de dirigirnos a nuestros clientes, todo esto está cambiando. Y gracias a, lo dicho, las tecnologías de la información. Cuando, por ejemplo, muchas veces hablo con mis padres, y me cuentan, pues bueno, hace 30, 40 años cómo se transmitía la información, pues era completamente distinta cómo ha cambiado en 30 años. Estas nuevas herramientas, estos nuevos aparatos, ordenadores, movernos a lo largo de la red, lo que están haciendo es obtener grandísimos datos, es decir, podemos almacenar comportamientos de nuestros clientes, de nuestros asegurados, y lo más importante, cómo analista de los datos, cómo el Big Data cambia al sector asegurador, cómo obtenemos valor, ¿no? Esto a efectos generales, ¿no? De todos los sectores. Más concretamente, en el sector asegurador surgen nuevas figuras dentro de las organizaciones, de las compañías de seguros, y son los que denominamos, por un lado, serían como dos grandes fuentes de generadores de empleo, generadores de oportunidades, dos fuentes importantísimas. Por un lado, los gestores del riesgo. De hecho, por sin ir muy lejos, nosotros tenemos un máster relacionado con el risk management, es decir, gestores del riesgo. Y por otro lado, cambios en la cultura del dato. Estos cambios en la cultura del dato lo que está haciendo es la creación, incluso algunas compañías están creando nuevos departamentos, lo llaman CRM, incluido, no hace falta que creen un departamento específico para ellos, sino, por ejemplo, dentro del departamento actuarial hay sublíneas
de negocio que simplemente tienen sus objetivos en el tratamiento del dato. Lo que se ha dado cuenta, no solo el sector asegurador, sino el sector financiero y el sector económico, es que disponemos de una cantidad ingente de datos y el objetivo es sacar valor, obtener beneficio de nuestra compañía del tratamiento de esos datos. Cómo el Big Data va a cambiar la manera en la cual nosotros vemos al sector asegurador. Esa es la gran introducción en el cual nos situamos ahora. Un gran cambio tecnológico, incluido, potenciado por la pandemia, desgraciadamente por la pandemia, lo que hizo fue incluso acelerar muchísimos procesos informáticos y estos procesos informáticos, esta nueva era de la información, lo que hace es que dispongamos de una mayor cantidad de datos. Esta mayor cantidad de datos, lo que hacemos los gestores del riesgo y los gestores del tratamiento de datos es, ¿cómo obtengo valor de esta Big Data? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi compañía? Ese sería, sin lugar a dudas, uno de los principales objetivos que buscan ahora las compañías de seguros. Por lo tanto, a modo resumen de esta introducción, el objetivo sería como el Big Data o incluido, hablando de la inteligencia artificial, cuando hablamos de la introducción de la tecnología, el objetivo es extraer valor para ganar más dinero. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando trabajas dentro de compañías de seguros te das cuenta de que no solo se gana más dinero, generas valor ingresando más. Eso sí, ganas más dinero, pero también lo puedes hacer gastando menos. ¿Cómo gastas menos? Pues que nuestros clientes sean mejores clientes dentro de una compañía de seguros, pues que nuestros clientes tengan menos accidentes de tráfico, tengan menos accidentes en casa, nuestro perfil de productos de asegurados en seguros de vida sean pues con unas características, unas variables mejores, pues hagan deporte, les gusten estilos de vida saludables. Lo que estamos es perfilando nuestros clientes, mejores clientes, y gracias a eso lo que harán nuestros clientes es utilizar menos el seguro. Y al utilizar menos el seguro, gastarán menos. Y con el mismo ingreso podré ganar más dinero porque el gasto bajará. El objetivo, sin lugar a dudas, es la generación de valor. Y esa generación de valor se puede optar por un incremento de las primas o por una disminución de las prestaciones, de la siniestralidad. Por lo tanto, ese es uno de los grandes objetivos. Todo eso, ¿cómo lo vamos a conseguir? Con el tratamiento de los datos. Este tratamiento de los datos, buscamos las famosas 8 Vs. Volumen, variedad, velocidad. Bueno, vamos a verlas, cada una de ellas, vamos a verlas cada una de ellas en su propia perspectiva individualmente. Recordad que si alguno tenéis alguna duda, por favor, lanzarla al foro de preguntas porque luego las responderemos. Vamos con esa primera V. Hablamos de volumen, ya lo hemos comentado, la cantidad, el tamaño de los datos medidos en gigabytes, terabytes, la cantidad ingente de datos que estamos ahora mismo procesando, estamos almacenando y que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Estos datos, este volumen de datos, pues hay que utilizarlo. Los datos, históricamente disponíamos de datos, lo que llamamos datos estructurados, datos en Excel. ¿Qué llamamos datos en Excel? Pues fijaros, teníamos a nuestros clientes organizados en una tabla bidimensional de 2 dimensiones, organizados por filas. Teníamos a nuestros clientes asegurado 1, asegurado 2, asegurado 1000, es decir, teníamos por filas nuestros clientes y por columnas teníamos las características de nuestros clientes, edad, zona de circulación, tipología de producto, estilo de vida. Bueno, teníamos por columnas sus características. Esto eran los famosos datos estructurados, pero en los últimos años hemos asistido a el tratamiento de datos no estructurados. ¿Qué son esos datos no estructurados? Pues, por ejemplo, los datos no estructurados pues, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser vídeos con las imágenes, es decir, no solo una fotografía, puede ser un vídeo, y que se puede obtener información de la visualización de un vídeo, de la escucha de un audio o
incluso de la fotografía se puede obtener información y esa información sería datos no estructurados. Por ejemplo, algunas compañías de seguros lo que hacen es que ahora, cuando tienes un accidente de circulación, el parte, es decir, le haces una foto al accidente, lo subes en la web y la compañía de seguros, vía inteligencia artificial, lo que hace es detectar dónde está el problema. Por lo tanto, tenemos también datos no estructurados, es decir, datos que no tienen una estructura clásica como habíamos utilizado hasta el momento. Perdonad, que está sensible hoy el ratón. Vamos a la tercera V, que sería la velocidad. No solo es importante el volumen, sino la tipología de datos, sino también su velocidad y tratamiento de los datos. Es decir, ahora ordenadores personales pueden realizar cálculos de millones de microdatos. Por ejemplo, nosotros hace poco tiempo hemos tratado aproximadamente 800 millones de personas distribuidas a lo largo de 20 años, y estas 800 personas, 800 millones de microdatos, los hemos tratado en un ordenador personal. Ya no necesitamos ordenadores grandes, sino con un simple ordenador personal hemos podido tratar esa cantidad de datos. Por lo tanto, la velocidad en lo cual se almacena la información y su tratamiento es importantísimo. No solo es importante disponer de datos, almacenarlos y tratarlos, sino también que esos datos sean con una calidad suficiente, y ahí entraría la palabra veracidad. Y aquí tenemos que distinguir claramente dos tipos de fuentes de información. Las fuentes de información internas de dentro de las compañías, donde normalmente los datos suelen tener una calidad muy buena, porque al final son datos internos. Que sea una calidad muy buena no significa que sean perfectos. Me atrevería a decir, y sin que nadie se moleste, que casi todas las compañías del sector asegurador en España y en cualquier país contienen, en alguna variable tiene errores, ¿vale? Es muy habitual. Entonces, bueno, a pesar de eso, los datos internos tienen una calidad bastante buena, por no decir muy buena. Es verdad que, a diferencia de los datos internos, encontramos los datos externos, que datos que obtengo de fuentes externas de la compañía. Esos datos ya no siempre tienen una calidad elevada. Fotografías, datos incluidos estructurados que me pasa un proveedor, que consigo de la red, no tienen por qué tener una estructura, no tienen por qué tener una calidad del dato, una veracidad que yo esté acostumbrado o que yo considere adecuada. Y ahí es donde juega el papel del gestor del riesgo, donde juega el papel del analista de datos, para convertir datos quizá de no muy baja calidad en datos de calidad y que sean de una veracidad pues lo más alta posible. Lógicamente, todas estas Vs no tendrían sentido si estos datos no generan valor. Recordemos que el objetivo de todo es ganar más dinero, o bien incrementando primas o bien reduciendo siniestralidad o prestaciones. Esto se obtiene, ¿cómo lo obtenemos? Utilizando técnicas estadísticas, se llaman herramientas de Machine Learning, técnicas estadísticas que me permitan identificar patrones en los datos, patrones repetitivos en los datos, realizar subgrupos dentro de mi muestra o incluso identificar variables significativas que expliquen el comportamiento de una variable, por ejemplo, de los accidentes. Pues si yo identifico que la variable, me estoy inventando, que la variable edad o zona de circulación es una variable significativa que explica el comportamiento de los asegurados, y estoy identificando, por ejemplo, que por la zona oeste de una ciudad las personas que viven ahí tienen unas características peores que los que viven en la zona este, por ejemplo, de la ciudad, pues identificaré, ¿no?, o utilizaré todas mis campañas comerciales a los que viven en el este, que tienen un mejor comportamiento. Estos resultados, estas conclusiones, las utilizaré utilizando herramientas estadísticas para tratar esos datos y para obtener esa generación de valor. No solo hay que generar valor, y una vez generado hay que transmitirlo y ver cómo lo hacemos viable a nuestra estructura. Es decir, una vez el analista de datos ha identificado cuáles son las variables más significativas, qué grupos son los que mejor comportamiento tienen o qué grupos son los que peor
o tienen una frecuencia de, por ejemplo, una falta de pago o tienen un fraude elevado. Pues todo eso, una vez identificado, hay que informarlo a todas las líneas transversales de la compañía, desde nuestro propio departamento hasta incluso el comité de dirección. ¿Para qué? Para adoptar las medidas necesarias para realizar un proyecto enfocado a la mejora del Big Data, el impacto del Big Data en el sector asegurador y que esto sea viable. Lógicamente, estos proyectos tienen que tener una viabilidad. Permitidme que beba. Y por último, vamos con las dos últimas Vs. Eso tiene que tener una visualización. Muchas veces nosotros como analista de datos identificamos unos patrones, identificamos unas variables significativas, pero como analista de los datos nosotros podemos saber cuáles son las variables significativas, pero no tiene por qué toda la organización conocer esa terminología, esa jerga dentro de nuestro departamento para hablar de tú a tú en un lenguaje quizá un poco elevado en términos estadísticos, ¿no? Entonces, muchas veces se emplea la visualización de los datos. ¿Qué significa? Que gracias a un gráfico, como bien sabéis, una imagen vale más que 1000 palabras. Eso es un buen refrán que describe esta V y la visualización de los datos, gracias a visualizar un gráfico, podemos entender qué está sucediendo. Por lo tanto, la V de visualización de el mensaje que yo quiera transmitir es súper importante para impactar en nuestro negocio, ¿no? Para ver qué está sucediendo y darle, por ejemplo, oye, pues estas variables son más significativas porque este gráfico veo que en esta zona, pues así lo determina. Y luego, y esto es quizá el tema más importante, de hecho, en los departamentos de compliance son los que más están preocupados. La compañía en sí, como ente, está preocupada, pero los departamentos de compliance son los que mayor preocupación tiene, es en la vulnerabilidad. Todas las Vs anteriores no tendrían sentido si no se cumple la última V, que es la vulnerabilidad. Significa que yo puedo disponer de datos de mis asegurados, datos de mis clientes, siempre y cuando tenga su autorización. Es decir, yo no puedo tratar los datos sin que el cliente me haya autorizado para ello. De ahí, yo firmaré cualquier, por ejemplo, en España está la LOPD, es decir, cualquier ley que me indique que puedo tratar esos datos, es decir, que los puedo utilizar para fines internos y para perfilar a nuestros clientes. Por lo tanto, esto sería un resumen, que no está mal, de las 8 Vs que impactarían en el sector asegurador en el tratamiento de Big Data, en el tratamiento de los datos. Muy bien, nos movemos un poco más allá a el impacto, no solo de los datos, es decir, el impacto real en nuestro sector asegurado. ¿Y todo esto para qué? Además de para ganar dinero, más dinero, pues también tiene otros fines. Sin lugar a dudas, el conocimiento de nuestros clientes. Puedo conocer a nuestros clientes de mejor manera, los puedo perfilar. Una vez los pueda perfilar, les puedo ofrecer un producto adaptado a sus necesidades y el cliente no contratará cualquier producto, sino realmente el producto que necesita. Esto lo que hace es un conocimiento de nuestros clientes y una mejor retención de ellos. Si mi cliente solo contrata aquello que realmente necesita, mi cliente pagará exactamente lo que él necesita. Hasta hace pocos años, las compañías de seguro creaban productos generales y el cliente tenía que contratar todo el producto, incluido si alguna garantía no le interesaba. Garantía de mascotas, por ejemplo, en el seguro de hogar tenían garantías de mascotas y yo, por ejemplo, no tengo mascotas en casa, pues yo estaba pagando por una cobertura que no estoy utilizando y a lo mejor una que sí que utilizo mucho, como por ejemplo ordenadores, pues los importes de los ordenadores
estaban muy limitados. Pues a lo mejor el dinero de la prima que tengo en mascotas, a mí me interesaría gastármela en ordenadores e incrementarlo. Esto se llama perfilar al cliente, conocerlo mejor y adaptar la oferta de mis productos a ese cliente. Por lo tanto, gracias a el Big Data, lo que voy a hacer es conocer más a nuestros clientes. Y también, si conozco a nuestros clientes, conozco la evolución de por dónde va el mercado. Cuáles son los productos que más se demandan, cuáles son los productos que la competencia oferta, cuáles son las coberturas. Por lo tanto, estaré más conectado que nunca y estaré más atento que nunca a las tendencias de las demandas que tienen nuestros clientes en el mercado. Una vez yo conozca a los clientes y conozca el mercado, lo que tengo que hacer es una política de marketing encaminada a el núcleo de asegurados que a mí me interesa. Como hemos dicho, si mis clientes que viven por la zona este tienen un comportamiento mejor que por la zona oeste, pues mis políticas de marketing irán focalizadas a esos clientes, no a los que tienen un comportamiento peor. Todo eso gracias al conocimiento de esos clientes por el Big Data, podré perfilar, podré realizar políticas de marketing más ajustadas y no políticas de marketing porque sí generales, sino más focalizadas al producto o al sector que quiero estudiar. Hay un tema, lo voy a decir de pincelada, lo voy a decir de introducción, no voy a introducir mucho, pero un tema muy interesante que es el Customer Journey. Las compañías de seguros lo que han hecho ahora es, a través de un esquema o un viaje por el cliente, que lo llaman ellos, viaje del cliente, lo que hacen es, a través de un esquema horizontal, desarrollan metodológicamente cada una de las fases a partir de las cuales entra, es decir, pasa cualquier cliente del sector asegurador. Desde la entrada de un cliente, vía la captación, vía telefónica, vía redes sociales, vía web, hasta, eso sería la fase 1, hasta la compra del producto, ayudarle a comprar el producto, a adquirir el producto, que sea lo más sencillo posible, que las formas de pago sean las más flexibles posible. Es decir, que el proceso de compra del producto sea lo más rápido y eficaz y eficiente posible. Y por último, la última de las fases sería que este cliente no abandonarlo una vez está con nosotros, sino hacerle un seguimiento de sus necesidades futuras en términos del sector asegurador, en términos de productos. Todo esto que se llama, lo han definido las compañías de seguros, el Customer Journey, todo esto define cada uno de los pasos, etapas a partir de las cuales pasa cualquier cliente. Y en cada una de ellas, como compañía, tendré que atacar, tendré que hacer unas acciones. Sin lugar a dudas, y volviendo un poco a las diapositivas anteriores, para conocer y para fidelizar a nuestros clientes. No me quiero ir, no quiero terminar el webinar sin hacer una verdadera reflexión, una verdadera importancia respecto de la calidad de los datos. Ya lo hemos comentado, pero de las 8 Vs, para mí, si hablamos con gente de legal, gente que ha estudiado Derecho, dirá que la de compliance, ¿no? Que la vulnerabilidad es muy importante para ellos, yo estoy totalmente de acuerdo, pero para mí, como gestor del riesgo, como analista de datos, para mí la más importante es la calidad de los datos. Siempre digo esta frase y los estudiantes muchas veces me dicen que no es cierto porque no se han puesto, y luego cuando terminan el máster o cuando terminan el curso o lo que estemos haciendo, me dicen que tenía mucha razón, que es que aproximadamente el 80% del tiempo invertimos en el tratamiento de los datos y solo el 20% restante lo utilizamos para obtener resultados. Esto se llama un poco la ley de Pareto y es que es cierto, el 80% del tiempo nos dedicamos a limpieza, depuración de los datos que tenemos, y solo el 20% del tiempo restante para obtener conclusiones. ¿Y esto por qué? Porque los datos no siempre vienen con la calidad que nosotros queremos. Y esto es un tema lógicamente preocupante, pero es un tema que nos ocurre a todos los analistas de datos, a todos los gestores de riesgo
a nivel mundial, no solo a España, Latinoamérica, a nivel mundial, y es que la calidad de los datos tiene que ser, tiene que intentar ser lo más alta posible. Normalmente los datos estructurados, que son aquellos que nosotros tratamos habitualmente, son más fáciles de obtener conclusiones y más fáciles de tratar, y aquellos datos no estructurados, imágenes, por todo lo que hemos comentado, son más difíciles de tratar. ¿Cuál sería uno de los objetivos de convertir esas imágenes, incluido los famosos chatbots que cuando entras a una página web tienes ahí el chatbot para ayudarte? ¿Cuál sería el objetivo? El objetivo sería intentar convertir esos datos no estructurados, convertirlos en datos estructurados y a partir de ahí utilizar las técnicas necesarias para obtener resultados. Por lo tanto, la calidad de los datos es tremendamente importante tiene un impacto directo en el sector asegurador. Y por último, sigo animándoos que hagáis preguntas. Ahora veremos, iremos a resolverlas. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Hemos visto un cambio importante en el sector asegurador, un cambio en las pautas de los clientes. Ahora los clientes están cada vez más informados, tienen más información, pueden comparar. Gracias a la generación de información, gracias a las tecnologías de la información, y estos clientes cada vez más informados son más exigentes y demandan un producto más ajustado a su oferta. Como gestores del riesgo, como gestores del tratamiento de datos, nuestro objetivo es utilizar datos para generar valor a nuestra compañía. Llámase valor a incremento de beneficio o reducción de costes. Y todo eso se hace por las famosas 8 Vs que hemos detallado ampliamente y en los cuales todas, lógicamente, son importantes, pero yo me decantaría más por la de valor, la que aporte valor a los datos. También la de variedad que hemos dicho o calidad de los datos, pues que tiene que tener unos datos pues lo más con la mayor calidad posible. Lógicamente, todo este tratamiento del dato tiene un impacto en el sector asegurador y este impacto pues no es más que el conocimiento de nuestros clientes para poder fidelizarlos, conocer la evolución del mercado, por dónde se mueve el mercado y cuáles son las tendencias futuras y cuáles son las políticas de marketing que como empresa tendré que adoptar para seleccionar a nuestros mejores clientes en la actualidad y potenciales clientes futuros. Y por último, que acabamos de ver hace poco, hemos remarcado la importancia en la calidad de los datos, como el 80% del tiempo, desgraciadamente, nos dedicamos a poner los datos bonitos, poner los datos que se puedan obtener conclusiones y tan solo el 20% del tiempo restante invertiremos para realizar modelos y obtener conclusiones de esos datos. Pues esto es un poco un resumen del webinar de la tarde de hoy, que pues bueno, estoy viendo el tiempo, la verdad es que fantástico, 30 minutos, hemos ido justos y voy a abrir ahora el panel de las preguntas, dejarme unos segunditos para ver. Carlos lanza una sugerencia, lanza una reflexión súper importante. Dice, está claro que la importancia del Big Data, dice él. No obstante, si la empresa no cuenta con tecnología actualizada en su plataforma, el Big Data es irrelevante. No puedo estar más de acuerdo contigo, Carlos. Efectivamente, si la compañía de seguros no tiene sistemas actualizados, el Big Data no tiene sentido. Pero no es que no tenga sentido el Big Data, es que no tiene sentido la compañía en sí como tal. Eso es renovarse o morir. En la pandemia, hago un poco reflexión, no hace mucho tiempo, hace 3 años, incluso algo menos, en la pandemia muchísimas compañías de seguros tradicionales tuvieron que hacer enormes esfuerzos por digitalizar muchísimos procesos productivos. Algunos de ellos no pudieron. Y ha tenido un impacto importante en sus cuentas de resultados el hecho de no haber digitalizado, no haber actualizado muchos de sus sistemas informáticos. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo.
La tecnología es súper importante. Sin la tecnología el Big Data es irrelevante, pero no solo el Big Data, sino la compañía en sí no tiene futuro. Por lo tanto, la inversión en tecnologías de la información es sí o sí. Vivimos en un mundo digitalizado y esto es que no hay discusión en los responsables que gestionan una compañía de seguros. Te felicito por la reflexión. Sobre Carlos también dice, ¿existe algún tipo de recurrencia para actualizar los datos? Ahí sí que es más abierto. Normalmente los datos se suelen actualizar cada año y los modelos estadísticos se suelen actualizar los modelos estadísticos cada 3-5 años. Eso es lo habitual. Si las tendencias cambian muy rápidamente, los modelos estadísticos se utilizan con una periodicidad inferior, pero si no, cada 3-5 años. Tampoco es bueno cambiar los modelos estadísticos cada trimestre, no sería bueno porque harías movimientos muy bruscos en los precios. Por lo tanto, más o menos, eso es como se actualizan los precios. Dice Martín Leo una grandísima pregunta y dice, ¿existe algún producto software que estén desarrollando las empresas de seguro para proteger los ordenadores de los clientes contra ataques cibernéticos? Sí, como tal, sí. Yo la verdad es que no soy experto en seguros cibernéticos, pero sí que sé que en la actualidad se están desarrollando, de hecho es de los que más, junto con el sector, ese sí tengo más conocimiento, junto con el ramo de salud, los seguros de ciberseguridad, ciberriesgos son los que más, con un mayor incremento en las primas está habiendo. Por lo tanto, de hecho, en el sector asegurador es uno de los ramos que están apostando las compañías de seguro y efectivamente existen productos y cada vez con mejores garantías y por ahí es donde se va a ir el sector asegurador en los próximos años, sin duda. Dice Orlando, muy buena pregunta. Dice, ¿cómo puede un corredor de seguros aplicar esto a su cartera, teniendo en cuenta que no tiene la capacidad de inversión para aplicar un sistema informático? Esto es una grandísima pregunta. Te felicito, Orlando, porque realmente el corredor de seguros puede utilizar, fíjate, desde una cosa súper básica que tendría poco impacto, como por ejemplo, pues se podrían coger los clientes y hacer análisis descriptivos de los datos, diferenciar, agrupar los clientes, pues a lo mejor por el número de accidentes. Si, por ejemplo, tienes una cartera de autos, por el número de accidentes de circulación, pues aquellos clientes con mejor comportamiento se puede hacer en una hoja Excel, lo puedes dividir por grupos, esos grupos puedes ver si hay alguna variable que sea significativa o incluso hay herramientas informáticas como por ejemplo R o Python gratuitas a partir de las cuales puedes cargar esos datos y ver si existen patrones en los datos que expliquen esas variables significativas. Eso se puede hacer como, lógicamente, como corredor de seguros. Aquí lo más habitual es que la prima, es decir, la perfilación de los clientes, no la haga el corredor de seguros, sino la haga directamente la compañía. La compañía sea la que, en función de sus características, en función de distintas variables, determine cuáles son las variables más significativas. Y el corredor de seguros lo único que tiene que hacer es aplicar esas variables y teóricamente el resultado tendría que ser satisfactorio. Es decir, lo puede hacer el propio corredor desde un Excel hasta utilizar herramientas informáticas algo más avanzadas, pero lo suyo sería que lo hiciera la compañía de seguros. Nos estamos quedando un poco sin tiempo. Vamos a ver a la última pregunta de las muchas que hay. A ver. Hay tantas. Vale.
una de las preguntas que realizáis es la evolución. ¿Cómo vería yo? Esta es más generalista, la he utilizado por concluir. ¿Cómo veo yo la evolución de los distintos ramos en el sector asegurador? Pues veo una evolución depende del ramo. Pues, por ejemplo, existen ramos como autos, en los cuales el parque automóvil en los países va a crecer muy ligeramente. La inflación ha hecho que subieran los precios, por lo tanto, cada vez la gente compra menos coches, aunque siguen comprando, pero cada vez menos. Entonces, por ejemplo, el seguro de autos va a crecer poco y desde la pandemia, sobre todo, el seguro de salud, como he comentado antes, es uno de los seguros que más está creciendo y va a crecer en el futuro. Cada vez más nos preocupamos por nuestra salud y cada vez más las personas contratan seguros privados de salud, ¿no? Eso es una tendencia, no solo en España, sino en países también latinoamericanos. Y ahí nos vamos a mover en el sector salud. También, como he comentado, el sector de cibernético, ahí yo me pierdo un poco más, tengo menos conocimiento, pero también está creciendo en términos de primas. Y también el sector de vida riesgo, el ramo de vida, concretamente, que cubre el riesgo de fallecimiento, ¿no? Entonces, esos serían como los ramos estrella futuros, aunque, bueno, en términos generales, el sector asegurador es un sector poco estacionario, es decir, poco estacional en términos de le afecta poco las crisis económicas, es decir, le afecta, pero menos, por ejemplo, que el sistema financiero. Cuando las cosas van mal, al sector asegurador le van menos mal, y cuando las cosas van muy bien, al sector asegurador le va bien, pero no tanto, ¿no? Es más, aguanta, es decir, es más estable. Por lo tanto, bueno, yo creo que el sector asegurador es un buen sector para seguir creciendo, y aquellos que os dediquéis a ello, fenomenal. Aquellos que os dediquéis, estéis en el sector asegurador, fenomenal. Y aquellos que no, pues os invito a que, bueno, busquéis opciones para poder desarrollarse en el sector, lo cual en todos los países, no solo en España, en países latinoamericanos, prácticamente se está creciendo en este sector. Bueno, por mi parte, poco más. Agradeceros enormemente que hayáis asistido a este webinar y os veo en los siguientes webinars. Un saludo.